Muy buen día para todos y para todas. Hoy, 10 de octubre del 2013, a las 8:30 de la mañana, el Tribunal Administrativo de Caldas declara abierta la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CEPACA. Conforman la sala oral los magistrados Carlos Manuel Zapata Jaimes, Augusto Morales Valencia y William Hernández Gómez, quien la preside. En primer lugar, identificamos el expediente que nos corresponde analizar en la mañana de hoy. Se trata de medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho, en donde actúa como demandante Marta Elena López y como demandado del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros. Se identifica con el radicado número 2013-0056. Identificado el expediente, entonces pasamos a constatar la asistencia de los sujetos procesales. Se deja constancia en esta grabación de video y audio y en el acta que se encuentra presente la abogada Luz Adriana Betancur Gómez, quien ha presentado memorial de sustitución de poder del abogado inicialmente demandante, doctor Nelson Parra Chavarro. Como se considera que la sustitución de poder está conforme a derecho, entonces se reconoce personería jurídica a la doctora Luz Adriana Betancur para que actúe en esta audiencia inicial. Asimismo, se deja constancia que en representación del Ministerio de Educación Nacional comparece la abogada Yemi Tatiana Hurtado Toro, quien ha presentado memorial en el cual sustituye poder el abogado Héctor Octavio Rueda Barrios. Como se considera que está conforme a derecho, se reconoce personería para actuar en esta audiencia. Y asimismo, también se constata la presencia del doctor Fabián Flores Buitrago, quien ha presentado memorial de sustitución de poder, hubo renuncia de poder de la doctora Luz Marina Rojas Castaño, y entonces comparece el doctor José Fabián Flores Buitrago, a quien se le reconoce personería por cuanto el poder está otorgado de conformidad con las normas procesales. Además, se deja constancia que no se encuentra presente el Ministerio Público. Como se ha reconocido personería jurídica, entonces se notifica esta decisión en estrados de conformidad con el 202 por ser pronunciamiento oral. Se agradece a los abogados y a las abogadas la asistencia a esta audiencia. Iniciamos entonces las subetapas correspondientes del artículo 180 en la audiencia inicial. Primero, analizamos de conformidad con el 180 numeral 5 si hay algún vicio, alguna irregularidad que pueda ser objeto de análisis y saneamiento en esta etapa. Por su parte, el despacho considera que no hay ninguna irregularidad, ninguna causal de nulidad, pero si alguno de los abogados tiene alguna observación en este momento, es la oportunidad para hacerlo. No hay observaciones respecto a esta primera etapa. Bien, entonces consideramos que está saneada toda esa etapa escritural. Ahora pasamos a las excepciones previas. Se deja constancia que en el expediente y al contestar la demanda no existe ninguna presentación de excepciones previas por parte de las entidades demandadas de conformidad con el artículo 98 del Código de Procedimiento Civil y por tanto no hay ningún pronunciamiento en este momento por parte del despacho respecto de excepciones previas. Y las otras excepciones que formularon las las entidades demandadas, estas se resolverán en la sentencia, si es del caso proferirla en esta misma audiencia. Ahora pasamos a la etapa de la fijación del litigio, es la indicada en el artículo 180 numeral 7. Para efectos de la fijación del litigio, primero vamos a hacer un resumen de las pretensiones para que los extremos de la demanda y la contestación de la misma queden claramente determinados y aceptados por las partes. Las pretensiones, en resumen, son las siguientes. Primero, que se declare la nulidad de la resolución número 0628 del 25 de febrero del 2010, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Departamento de Caldas, Secretaría de Educación.
la cual reconoció una pensión vitalicia a la docente Marta Elena López, teniendo en cuenta el valor correspondiente al grado 14 del escalafón docente del año 1999 y 2000, y que desconoció la indexación de la misma conforme a los valores devengados para el año el estatus que fue en el año 2009. Segundo, nulidad del oficio número GJSD 1727 del 18 de julio del 2011, con el cual la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento de Caldas, Secretaría de Educación, denegó la reliquidación de la pensión. Tercero, una vez se ordene tal reconocimiento, se haga pago efectivo e inmediato con retroactividad desde el momento en que adquirió el estatus jurídico de pensionada, teniendo en cuenta las diferencias suscitadas entre el valor de la pensión, grado 14 del escalafón docente del año 2000, fecha de retiro, y de la mesa indexada al 8 de octubre del 2009, año de estatus, y hasta que se haga el pago efectivo de las mismas. Y por último, condenar en costas a la entidad demandada. Entonces, estas son las pretensiones de la demanda, el resumen de las mismas. Les solicito que estén muy atentos para que ahora, al final, yo les voy a conceder el uso de la palabra. Si hay alguna observación respecto a esas pretensiones, por favor lo comenten más adelante. Respecto de las excepciones de mérito, se formularon las siguientes. Primero, falta de legitimación en la causa por pasiva. Segundo, inexistencia de la obligación con fundamento en la ley. Tercero, prescripción. Y cuarto, la genérica. Esas son entonces, hemos resumido los dos extremos de la demanda y la contestación de la demanda. Ahora bien, sobre los hechos aceptados, es decir, aquellos hechos sobre los cuales no es necesario decretar ninguna prueba, que se encuentran debidamente documentados o aceptados por las partes, y por tanto hacen parte de la fijación del litigio, tal como lo indica el artículo 187. Los hechos son los siguientes. Primero, la señora Marta Elena López trabajó para el magisterio en el departamento de Caldas por más de 20 años. Eso consta en los folios 18-30 del cuaderno 1. Segundo, a la demandante le fue aceptada la renuncia a partir del 10 de febrero del 2000. Eso obra en el folio 91, cuaderno 1. Tercero, la señora Marta Elena López cumplió los 55 años el 8 de octubre del 2009, folio 17, cuaderno 1. Cuarto, al momento de retirarse del servicio, la señora López se encontraba en el grado 14 del escalafón docente, documentado a folio 89 y 91 del cuaderno 1. Quinto, la señora Marta Elena López le fue reconocida pensión ordinaria de jubilación mediante resolución número 0628 del 25 de febrero del 2010, folio 18-19, cuaderno 1. Y sexto, la pensión ordinaria de jubilación de la señora López se liquidó con base en el salario devengado durante el último año de servicio, es decir, con el salario del año 2000, folio 18-33, cuaderno 1. Bien, entonces estos hechos, insisto, son los que ya no requieren ninguna prueba, pero para efectos de la fijación del litigio, primero debemos tener un pronunciamiento expreso de los sujetos procesales para considerar que son debidamente aceptados. Entonces, en primer lugar, se le da el uso de la palabra a la abogada de la parte demandante para que nos diga si las pretensiones, el resumen de pretensiones, de excepciones y los hechos relacionados está conforme con ellos y considera que es parte de la fijación del litigio. Tiene la palabra la abogada de la parte demandante. Gracias, su señoría. Considero que la fijación del litigio es correcta, asimismo como el resumen de las pretensiones. Gracias. Bien, muchas gracias a la abogada. Ahora se le concede el uso de la palabra, en primer lugar, a la abogada del Ministerio de Educación para que nos informe sobre las observaciones que tengan en la fijación del litigio. Gracias, señoría. Bueno, pues por parte de la entidad demandada Ministerio de Educación, nos encontramos de acuerdo con el resumen de las pretensiones, de las excepciones y de los hechos sobre los cuales no existe controversia. Gracias, señoría. Bien, muchas gracias. Ahora se le concede el uso de la palabra al abogado del Departamento de Caldas para que se pronuncie sobre la fijación del litigio. Su señoría, sin observaciones en los puntos relacionados. Bien, muchas gracias a los abogados, la abogada demandante y los abogados y la abogada del Ministerio del Departamento. Entonces, en esos términos se fija el litigio y esta es una decisión que se notifica en estrados de conformidad con el artículo 202 por ser decisión oral en audiencia.
Ahora bien, el artículo 180, numeral 8, nos indica que debemos dar la oportunidad para la conciliación. Se le pregunta si a las entidades demandadas, tanto al Ministerio como al Departamento, si los comités de conciliación y defensa judicial del Ministerio y del Departamento se reunieron oportunamente y se pronunciaron respecto de una posibilidad de conciliación. Tiene el uso de la palabra primero la abogada del Ministerio de Educación. Gracias, señoría. Bueno, pues efectivamente el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional se reunió, pero pues es de conocimiento de todos que ellos en este tipo de controversias asumen ratificarse en su política general de conciliación. Esto es pues que no les es factible conciliar en este tipo de asuntos, y los fundamentos legales por los que dicho comité toma esta decisión pues son, entre otros, la Ley 962 del 2005, el Decreto 2831 de 2005 y específicamente pues la Ley 60 del 93 y posteriormente la 715 del 2001, por medio de las cuales el Ministerio insiste que perdió la facultad de ser nominador, facultad esta que fue trasladada a los departamentos, distritos y municipios certificados, y en este sentido pues el Ministerio definitivamente considera que ellos no son la entidad llamada a responder por las pretensiones de esta demanda. Además de ello, pues los miembros del comité puntualizan que esta política fue adoptada con las disposiciones legales vigentes para los miembros del comité y conforme a la competencia funcional que le asiste al Ministerio de Educación Nacional, y señalan que no está contemplada dentro de esta competencia el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, y menos aún la administración de los recursos del fondo que están destinados para estos fines. No es más, su señoría, yo anexo el certificado del Comité de Conciliación a 2 folios donde pues se observan ampliamente estos argumentos. Gracias. Muchas gracias a la abogada del Ministerio. Le agradecemos hacer llegar el acta o el certificado del comité. Muchas gracias. Entonces se anexa el documento pertinente. Asimismo, ahora se le da la palabra al abogado del Departamento de Caldas, doctor Fabián, para que nos informe si el Comité de Conciliación y Defensa Judicial se reunió. Muchas gracias, su señoría. Como política general para el trámite de los asuntos relacionados con reliquidación de pensiones, indexación de primera mesada, intereses sobre cesantías, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento en sesión del 6 de junio de 2013, según consta en acta 11 y constancia que llegaré al proceso, estableció como política general la no conciliación sobre estos asuntos. Básicamente los argumentos tienen que ver con la falta de competencia para ordenar pago, no el trámite como tal, sino el pago de las pensiones y de los asuntos ya mencionados, por lo que no es posible al comité disponer de los recursos o del derecho que es objeto del litigio, y en consecuencia el departamento considera no tener la competencia o la legitimación para poder proponer algún tipo de conciliación en estos asuntos. Por lo expuesto como política, el departamento no propone acuerdo conciliatorio, su señoría. Muchas gracias al abogado del departamento. Se da constancia que hace llegar el acta o constancia expedida por el Comité de Conciliación, el cual se anexará al expediente. Si la abogada de la parte demandante desea hacer alguna manifestación en este momento, no va a hacer ninguna manifestación. Bien, como no es evidente que no hay ningún ánimo conciliatorio, que no hay autorización de los comités, entonces desde luego esta etapa se considera concluida. Y continuamos entonces con las demás subetapas del 180. 189 nos indica que debemos pronunciarnos sobre las medidas cautelares. Se deja constancia que no hay ninguna solicitud de medida cautelar, por tanto no hay pronunciamiento en ese sentido. Ahora bien, el 180-10 nos orienta en el sentido de que debemos decretar las pruebas para efectos de tenerlas en cuenta en la decisión judicial que se ha de adoptar. Respecto de las pruebas, el tribunal ordena incorporar como pruebas, hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por las partes al momento de la presentación de la demanda y la contestación, los cuales serán valorados en su debida oportunidad en la sentencia. Como no hay solicitud especial de pruebas, entonces esta es una decisión que se notifica en estrados de conformidad con el artículo 202 del CEPAC. Así las cosas, como no hay pruebas por decretar o recaudar,
el artículo 179, inciso final, nos autoriza dictar sentencia en la misma audiencia. Para ello, en primer lugar, tenemos que conformar la sala de decisión oral, tal y como lo señala el artículo 243, que indica cuáles son las decisiones que debe adoptar en sala. Entonces, para efectos de integrar la sala y escuchar las alegaciones de conclusión que ustedes van a presentar, vamos a decretar un breve receso mientras los magistrados que conforman la sala oral bajan del piso 14 a esta sala de audiencias. Muchas gracias. Reanudamos la audiencia después de este breve receso. Se deja constancia que en esta sala de audiencia se han hecho presentes los magistrados Augusto Morales Valencia y el magistrado Carlos Manuel Zapata Jaimes, quienes integran la sala de oralidad tal y como se indicó al inicio de la audiencia inicial. Así entonces, en primer lugar, vamos a escuchar los alegatos de conclusión que los abogados de la parte demandante y de la parte demandada presentarán. Nosotros los escucharemos atentamente y luego se tomará la decisión que en derecho corresponda. Entonces, en primer lugar, se le da el uso de la palabra a la abogada de la parte demandante para que presente los alegatos. Tienen un término máximo de 10 minutos. Le rogamos de lo más importante de la oralidad es la capacidad de síntesis, eso es lo que necesitamos en este momento. Entonces tiene 10 minutos la abogada de la parte demandante. Tiene la palabra. Muchas gracias. Manifiesto a los magistrados del honorable tribunal que me ratifico en los argumentos de hecho y derecho esbozados en el nivel de lo demandatorio, toda vez que es claro el error en que incurrieron los demandados al momento de la liquidación pensional, ya que la misma se debió realizar acorde a la indexación del salario para el año 2009, fecha en la que la demandante cumplió la edad mínima exigida por la ley. De esta manera dejo esbozados mis alegatos de conclusión. Gracias. Bien, muchas gracias a la abogada de la parte demandante. Ahora se le concede la palabra a la abogada del Ministerio de Educación Nacional. Tiene 10 minutos. Gracias, su señoría. Bueno, pues en primer lugar, ratificarme en todos y cada uno de los argumentos aportados con la contestación de la demanda y pues hacer énfasis en el hecho de que, no obstante el criterio de este tribunal respecto a que es el ministerio el responsable en este tipo de controversias, pues dejar claro que el Ministerio de Educación Nacional se sostiene en el punto de que es la entidad territorial la encargada de expedir las resoluciones de reconocimiento y resuelve pues además las peticiones de los docentes de manera autónoma y sin intervención alguna del ministerio. Dejando claro esto, pues que es la entidad territorial quien reconoce la prestación, consideramos que la prestación efectivamente fue reconocida por dicha entidad con base en el ordenamiento jurídico existente, no solo vigente pues en la actualidad, sino además al momento en que la docente decidió unilateralmente en ponerle fin al vínculo de servicio. Pues entonces en este orden de ideas pues se liquidó la pensión teniendo en cuenta el salario devengado durante el último año de servicio. En este orden de ideas pues considero que es claro e indiscutible que la prestación se realizó y se reconoció con base en el ordenamiento jurídico existente, es decir, de manera legal y teniendo en cuenta los factores autorizados pues por las normas de orden constitucional, legal y reglamentario. Finalmente, sus señorías, pues quisiera hacer énfasis en que a la docente en este caso en ningún momento se le cercenó pues el derecho a seguir vinculada y adquirir una pensión vitalicia como la norma le indica con el último año de salario que efectivamente devengó. Y en este sentido considero entonces que, no sé pues si soy atrevida al decirlo, pero considero que los parámetros de constitucionalidad son de cierta forma parcializados en el sentido de que si bien la docente perdió poder adquisitivo con el transcurso del tiempo, pues como se aduce con la demanda, no puede pretender que se le reconozca una pensión con base en un salario que no devengó.
y que si se le reconociera, pues se generaría pues finalmente un detrimento al patrimonio de la nación. Entonces, pues, señores magistrados, yo les pido pues que evalúen pues este tema de la constitucionalidad y tengan en cuenta que hace unos años atrás esto de hecho era favorable para el ministerio. Yo creo que no es más y muchas gracias. Muchas gracias a la abogada del Ministerio de Educación. Ahora se le concede el uso de la palabra al abogado del Departamento de Caldas. Muchas gracias. Cuando pensamos en la normatividad que regula el pago, el reconocimiento y pago de prestaciones al sector docente, pues encontramos una desafortunada mala aplicación del principio de descentralización administrativo, porque el proceso se descentraliza en parte en la expedición del acto, pero más no en la disposición del derecho y en el pago. En ese sentido, pues el departamento siempre ha insistido en una excepción que quizás incluso pudiera discutirse si es, digamos, total, pero es la falta de legitimación, especialmente para decidir sobre el fondo de la litis. Pues ratificamos esa decisión diciendo que es un hecho, digamos, infortunado que la ley 9 del 89 no cumpla con los parámetros, digamos, de constitucionalidad del principio de descentralización, que implicaría que si el proceso se descentraliza, pues sea la entidad territorial la que disponga de todo el procedimiento y hasta el pago de la misma. En ese sentido, pronunciarse sobre el fondo, si hay derecho o no, pues resulta, digamos, poco útil porque no podemos disponer como entidad territorial, las secretarías de educación no tienen la facultad de entrar a determinar qué es lo que se paga, sino que simplemente se convierten en entes tramitadores y al final terminan vinculados por ese hecho en estos procesos. En consecuencia, su señoría, simplemente pues ratificamos lo dicho en la contestación de la demanda y pues como entidad territorial siempre hemos manifestado la preocupación de que este proceso llegue a los estrados judiciales por la falta de claridad legal al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado del departamento y a todas las abogadas que han intervenido. Gracias por los argumentos que han presentado. En este momento decretamos un receso de 1 minuto. Vamos a consultar si es necesario tener más tiempo para evaluar los argumentos o si podemos dictar sentencia ahora mismo. Bien, el tribunal considera en esta breve deliberación que los argumentos presentados por las partes pues ya los conocíamos de tiempo atrás en la contestación de la demanda. El tribunal obviamente hizo el análisis muy cuidadoso del expediente, de los supuestos fácticos y normativos. Además ya existen precedentes, por tanto considera que no es necesario un receso con un tiempo mayor. Podemos dictar sentencia en este mismo momento. Así las cosas, entonces procedemos a dictar sentencia. La primera parte, que corresponde al resumen de las pretensiones y las excepciones, como en la audiencia inicial y al fijar el litigio ya se han determinado claramente, entonces no se consignarán en esta parte de la sentencia oral. Para orientar la sentencia hemos señalado 2 grandes problemas jurídicos que consideramos son los esenciales para efectos de decidir la litis. Lo primero, si la demandante tiene derecho a la actualización del ingreso base de liquidación de su pensión de jubilación desde la fecha en que adquirió el estatus pensional y la indexación correspondiente. Y el segundo problema, entre el reconocimiento y la prestación y la petición de la indexación de la primera mesada pensional, se pregunta si transcurrieron más de 3 años y por tanto hay lugar a la prescripción. Pero desde luego hay un tema que lo planteó en los alegatos la abogada del Ministerio de Educación, que es esencial resolver inicialmente antes de abordar los 2 problemas jurídicos. Se trata de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Es una excepción que se considera mixta, no está relacionada entre el listado señalado por el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. Este despacho considera que esta excepción, entonces, si no se propuso como previa, se debe resolver en la sentencia. Por eso, inicialmente, se va a resolver en la sentencia. Respecto de ese punto, el magistrado Augusto Morales Valencia va a presentar una aclaración de voto que ya les explicará las razones pertinentes respecto de ese punto concreto. El despacho o el tribunal, mejor, considera que esa falta de legitimación en la causa por pasiva es infundada por las siguientes razones. Primero,
El artículo 56 de la ley 962 es diáfano al indicar que las prestaciones sociales las pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Segundo, dicho fondo fue creado por la Ley 91 de 1989 como una cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial, sin personería jurídica. Por tanto, se concluye que judicialmente actúa a través de la Nación y esta a su vez está representada por el Ministerio de Educación, tal y como ha comparecido a este proceso. Artículo 159 del CEPACA señala las representaciones. Tercer argumento, el artículo 288 de la Constitución Política resalta que las competencias propias de la función administrativa se deben ejercer de conformidad con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. Cuarto, la ley 489 de los 98 define los principios de función administrativa acorde con los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, la igualdad, la moralidad, la celeridad, la economía, la imparcialidad, etcétera, etcétera. Quinto, el artículo 8º de la misma ley 489 define la desconcentración como la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la administración, lo que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional implica que el superior jerárquico ostenta los poderes de supervisión propios de la relación jurídica, tal como lo manifestaba en la argumentación el abogado del departamento. En este caso no se cumple una verdadera descentralización, sino lo que observamos es una desconcentración. Dicha desconcentración, de conformidad con el artículo 56 de la ley 962 del 2005, no se predica la función de pago de las prestaciones sociales, la cual está en cabeza de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. El departamento, la entidad territorial, solamente elabora la resolución correspondiente, potestad que le fue desconcentrada de las entidades territoriales, teniendo en cuenta además que estas últimas no tienen ni administran presupuesto para el pago de las prestaciones sociales pertinentes. Y por último, en varias sentencias de los tribunales administrativos confirmadas por el Consejo de Estado de la sección segunda, se ha indicado que esta excepción es infundada. En conclusión, el tribunal considera que es infundada la excepción pluricitada denominada falta de legitimación en la causa por pasiva que ha presentado el Ministerio con argumentos muy respetables, pero que el tribunal no comparte. Ahora sí, abordamos los dos problemas jurídicos principales. El primer problema, la demandante tiene derecho a la actualización del ingreso base de liquidación de su pensión de jubilación desde la fecha en que adquirió el estatus pensional. La tesis del tribunal es que la indexación de la primera mesada pensional está acorde con el ordenamiento jurídico y con los diferentes pronunciamientos que ha hecho la jurisprudencia y es pertinente acceder en este caso concreto. Las razones son las siguientes. Primero, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la indexación de la primera mesada pensional procede en aplicación del principio de equidad y como salvaguarda al derecho constitucional de la seguridad social, incluso frente a los regímenes especiales existentes en Colombia, como el de los decentes. Dice el Consejo de Estado en sentencia del 6 de mayo del 2010, con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve, en un caso semejante, acogió los planteamientos en una providencia del 15 de junio del 2000, con ponencia del magistrado también Ordóñez Maldonado, que a su vez es citada por el doctor Arenas Monsalve, en la que se indicó, frente a la indexación de la primera mesada pensional, lo siguiente, leo entre comillas textualmente lo que dice la sentencia: no aceptar la indexación del ingreso base del demandante, pretextando que en los últimos años no estuvo vinculado laboralmente, luego de haber prestado sus servicios por más de 23 años, y de esa manera reconocer su mesada pensional con valores deteriorados, constituiría una afrenta a la justicia e iría en contravía de los postulados constitucionales citados. Más adelante dice la sentencia: negar la revalorización de la base de liquidación de la pensión de jubilación, argumentando ausencia de una disposición precisa que así lo establezca, no obstante la evidente pérdida del poder adquisitivo de la unidad monetaria, es desconocer la primacía de los principios y valores constitucionales que por mandato de nuestra Carta se deben observar en las actuaciones judiciales.
y se incurre en el pecado que señala el aforismo latino de summum jus summa iuri, derecho estricto, justicia suprema, que se suele utilizar para indicar que el juez no puede considerársela como una autómata o un esclavo de la norma escrita. Por la ley debe entenderse entonces el ordenamiento jurídico como un todo. Incluso en los casos como el aquí examinado, la doctrina constitucional permite dejar de lado el texto de la ley para no proferir decisiones que contraríen el orden justo, valor constitutivo de nuestro ordenamiento constitucional. Tal y como lo dijo Aristóteles en la Ética Nicomaquea, la equidad es la justicia más justa, y en este caso lo que se aplica son los principios y la equidad en particular. Asimismo, en sentencia del 24 de agosto del 2006, el Consejo de Estado resolvió una situación idéntica con relación a la pensión gracia de un docente, pero dada la relevancia de los argumentos resulta necesario referenciarlos de nuevo. Comillas, leo textualmente: respecto de la actualización de los factores salariales solicitados por la actora, desde la fecha del retiro hasta cuando cumplió el estatus pensional, la Sala se ha pronunciado en situaciones similares y ha concluido que con aplicación al principio de equidad y ante la ausencia de norma aplicable al caso, se deben actualizar las sumas por concepto de pensión de jubilación, teniendo en cuenta la devaluación de la moneda en el transcurrir del tiempo debido a diversos fenómenos económicos. También el Consejo de Estado, en varias decisiones, en este caso también del doctor Jaime Moreno García como ponente, precisó lo siguiente: si bien no existe norma expresa que lo consagre, la jurisprudencia ha desarrollado con base en principios constitucionales, en especial los previstos en los artículos 48, 53 y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y equidad determina que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos notorios y por tanto que el trabajador no tiene por qué soportar las consecuencias negativas. Entonces, es abundante la jurisprudencia del Consejo de Estado en ese sentido. Segundo, el Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia del 7 de diciembre del 2006, con ponencia de la magistrada Francia Naufal Correa, entre otros precedentes horizontales, manifestó lo siguiente: no hay duda que la pensión de jubilación se debe liquidar sobre el promedio de lo devengado, tal como lo hizo la entidad, pero esta no puede desconocer normas tales como el artículo 48 de la Constitución, que en su inciso último señala, comillas, la ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. Más adelante dice la sentencia: el ajuste del valor obedece a un hecho notorio como el permanente devaluación de la moneda, lo que disminuye en forma continua el poder adquisitivo. Así entonces, observamos ya los supuestos fácticos. La demandante prestó sus servicios como docente por más de 20 años, esto es, entre el 9 de marzo del 1972 y el 10 de febrero del año 2000, fecha en la cual se le aceptó la renuncia a su cargo de docente. Eso obra a folios 3091 del cuaderno 1. Cuarto, adquirió el estatus de pensionada el 8 de octubre del 2009, una vez cumplió los 55 años de edad. Eso está documentado a folio 18 y fijado en el litigio. Quinto, mediante resolución número 0628 del 25 de febrero del 2010, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de jubilación en favor de la señora Marta Elena López a partir del 9 de octubre del 2009 por valor de 1.105.301 pesos, equivalente al 75% del valor promedio mensual devengado en el último año de servicios. Lo anterior teniendo en cuenta los factores salariales: sueldo mensual, prima de alimentación, prima académica, prima de vacaciones, prima de Navidad, y el salario base de liquidación fue 1.473.755, sobre el cual se estableció el 75%. De esta forma, el reconocimiento se realizó en el año 2009 con base en los factores salariales devengados por la señora Marta Elena López en el último año de prestación de servicios, esto es, entre el 10 de febrero del 99 y el 9 de febrero del 2000. La devaluación de la moneda es un hecho notorio que disminuyó en forma continua el poder adquisitivo de la demandante, y ateniendo el artículo 48 y 53 de la Constitución Política y a los principios de equidad y justicia, la indexación de la primera mesada pensional es procedente. Ahora bien, analizando el acápite de la cuantía de la demanda, se colige que el demandante estima que el promedio del salario sobre el que se debió calcular la pensión de jubilación es el correspondiente al salario fijado en el escalafón docente,
14 del año 2008-2009. Planteamiento de que de acuerdo con la normativa aplicable al caso y al precedente jurisprudencial del Consejo de Estado será desestimado, puesto que la norma es clara en establecer que se calculará con base en el promedio salarial del último salario devengado del año de servicios mejor, lo que impide que se actualice tal y como se ordenará en este fallo conforme al petitum del escrito demandatorio. Se reconocerá a partir del estatus y con la debida indexación. Conclusión, los salarios promediados del año 1999 a 2000, que fueron los tenidos en cuenta en el reconocimiento de la pensión de jubilación, deben ser actualizados a la fecha del reconocimiento y pago de la pensión, esto es, al 2010, razón por la cual se declarará no probada la excepción de inexistencia de la obligación que fue formulada por la parte demandada, el Ministerio de Educación concretamente. Segundo problema, que es el relacionado con la prescripción. Si transcurrieron más de 3 años y si hay lugar a declarar la prescripción. La tesis del tribunal es que no hay lugar a declarar la prescripción de las mesadas. Esto porque está plenamente establecido el artículo 41 del decreto 3135 del 68 y el artículo 102 del decreto 1848 del 69, que prevé la prescripción de las mesadas de las prestaciones sociales en los siguientes términos. Si transcurridos 3 años, luego se puede interrumpir en otros 3 años, tal como lo indica el artículo 41. En este caso concreto que nos interesa, a la señora Marta Elena López le fue reconocida la pensión vitalicia de jubilación mediante resolución 0628 del 25 de febrero del 2010. A través de petición elevada el 19 de mayo del 2011, la demandante por intermedio de apoderado solicitó la revocatoria de dicha resolución. Cuarto, entre el reconocimiento de la pensión de jubilación de pensión, de indexación y la solicitud de indexación no transcurrieron más de 3 años, razón por la cual no se configuró la excepción de prescripción. Conclusión, se declara infundada la excepción formulada en ese sentido. Ahora bien, sobre la indexación, esta se le aplicará la fórmula correspondiente que se indica o que ha sido establecida en la jurisprudencia y que se ha conocido como R igual RH por índice final, índice inicial, tal como en reiteradas jurisprudencias se ha indicado. En conclusión, el tribunal, administrando justicia y en mérito de lo expuesto, proferirá la parte resolutiva del fallo y antes precisará que respecto de las costas, como en este caso se accede a las pretensiones, entonces las costas quedarán a cargo de la parte demandada, en este caso concreto del Ministerio de Educación, porque como quedó claramente señalado en la sentencia, se declaró la excepción de falta de legitimación fundada por parte de la, se declaró impróspera la falta de legitimación. Entonces, agencias en derecho que se fijan en esta misma sentencia por valor de 1 millón de pesos a favor de la parte demandante y a cargo de la parte demandada. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, declarar no probadas las excepciones de falta de legitimidad por pasiva, prescripción e inexistencia de la obligación con fundamento en la ley formuladas por la entidad demandada, Ministerio de Educación. Segundo, declarar la nulidad parcial de la resolución número 0628 del 25 de febrero del 2010 y la nulidad del oficio GJSED-1727 del 18 de julio del 2011, proferidas por el secretario de Educación Departamental de Caldas, en nombre del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante las cuales se reconoció la pensión de jubilación de la señora Marta Elena López, sin actualizar la base de liquidación de la pensión con el IPC vigente a la fecha del reconocimiento y negó la indexación de la primera mesada respectivamente. Tercero, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Departamento de Caldas, para que de acuerdo a sus competencias legales actualice la base de liquidación de la pensión de jubilación de la señora Marta Elena López con el IPC vigente a la fecha de reconocimiento pensional y pague las diferencias resultantes con motivo de lo expuesto en esta sentencia. Las sumas resultantes a favor de la demandante se ajustarán en su valor en la aplicación de la fórmula jurisprudencial antes indicada mes a mes. Cuarto,
condenar en costas a la parte demandante cuya liquidación y ejecución se hará en forma dispuesta en el Código de Procedimiento Civil. Las agencias en derecho se fijan en 1.000.000 de pesos, tal como lo habíamos señalado antes. Si las costas están a favor de la parte demandante y a cargo de la parte demandada, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, para que quede preciso eso. Quinto, a la sentencia se le dará cumplimiento en los términos del artículo 192 del CEPACA. Sexto, notifíquese de conformidad con el artículo 203 del CEPACA. Es decir, no se notifica en esta audiencia, sino que se notifica posteriormente. En firme la sentencia, archívese el expediente previa anotación en el programa informático siglo XXI y desde ahora se ordena la expedición de las copias que soliciten las partes de conformidad con el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese y cúmplese la firman esta sentencia oral William Hernández Gómez como ponente, Augusto Morales Valencia como magistrado, el primer revisor, y el doctor Carlos Manuel Zapata, magistrado, también como segundo revisor. Y se deja constancia, tal como lo indiqué al iniciar la sentencia oral, que el doctor Augusto Morales Valencia va a presentar una aclaración de voto. Entonces, se le concede el uso de la palabra al doctor Augusto Morales Valencia. Muy buenos días. Pues desde luego haré uso del plazo que otorga el artículo 129 de la Ley 1437 de 2011 para efectos de plasmar por escrito la aclaración de voto que me permito explicar muy brevemente en este momento. Debe indicarse inicialmente que no solo Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presentó la excepción de ilegitimación en la causa por pasiva, sino que también lo hizo el Departamento de Caldas, Secretaría de Educación, tal como obra en el folio 107 del cuaderno principal. El artículo 180, numeral 6 de la ley que he mencionado, si se entiende que es el desarrollo secuencial y lógico de la audiencia inicial, como la que estamos desarrollando en este momento, pues obviamente hay que observar con mucho cuidado el numeral 6, que a la letra establece: decisión de excepciones previas. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. Y el inciso tercero de ese mismo dispositivo legal establece que si alguna de ellas prospera, el juez o magistrado ponente, reitera, juez o magistrado ponente, dará por terminado el proceso cuando a ello haya lugar. Tanto el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio dice que el responsable es el Departamento de Caldas a través de su Secretaría de Educación, en tanto que la Secretaría de Educación a su turno replica diciendo que es el Fondo Nacional el que debe cargar con todas las consecuencias derivadas de una sentencia estimatoria, como ha sucedido en este caso. Como se desprende de la norma que he mencionado, especialmente con respecto a la competencia, debe dejarse claro que para resolver incluso la excepción de ilegitimación en la causa por pasiva es del magistrado ponente y no de la sala de decisión, y debe hacerse mediante auto en la oportunidad que, insisto, prevé el artículo 180, que es al momento de resolverse también las excepciones previas que se formulen. En este orden,
es menester también indicar, y queda preciso dejarlo claro, que en la sentencia ni siquiera se alude el papel que va a hacer la Secretaría de Educación, cuando en el mismo acto procesal ha debido decirse si se releva o no al departamento de Caldas de alguna carga derivada de esa decisión que en esta sentencia o en este fallo se ha adoptado. En síntesis, ha debido resolverse la excepción de ilegitimidad de la causa por pasiva junto con las excepciones previas que se hayan formulado. 2, que esa decisión atañe única y exclusivamente al magistrado sustanciador. Y 3, que en la parte resolutiva del fallo ha debido dejarse claramente indicado que la Secretaría de Educación, según lo que se ha decidido allí, quedaba relevada de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la demanda que se formuló ante este tribunal. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la magistrada Augusto Morales Valencia. Respecto de la parte decisoria de la sentencia, que es lo que nos corresponde como decisión mayoritaria, el doctor Carlos Manuel Zapata Jaimes y el magistrado ponente consideran que se debe adicionar la parte resolutiva de la sentencia. Por eso ofrezco disculpas, tuve que moverme rápidamente para que en el acta quedara esta situación. En primer lugar, pues obviamente no nos vamos a referir a los argumentos muy respetables del doctor Augusto Morales relacionados con la oportunidad procesal para decidir la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Pero sí nos parece muy importante y por eso se adiciona la sentencia en la parte resolutiva, en el sentido de que respecto de la Secretaría de Educación y específicamente del Departamento de Caldas, se declara aprobada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y por tanto queda relevada de cualquier obligación relacionada con el presente litigio. Entonces, de esa manera queda adicionada la sentencia. No sé si el doctor Augusto... No. Bien, entonces, en el acta correspondiente se consignará la adición de la sentencia. No siendo entonces otro el objeto de la presente audiencia, se agradece la asistencia de las abogadas y de los abogados y también los que se encuentran en la sala de audiencias, los magistrados, y se levanta la sesión. Muchas gracias.